Hola, hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las cosas que más he usado y las que menos he usado desde que Jacob ha llegado. Porque ya sabemos que al ser mamás primerizas decimos comprar y comprar y comprar y luego la mitad de las cosas ni valen, ni las usamos, ni nada de nada. Así es que, ¡adentro vídeo! Bueno, las cosas que más he usado, voy a empezar por el chupete. Aquí algunas estaréis en contra, pero bueno, para mí ha sido un objeto que he usado muchísimo con Jacob, porque a él al principio no le gustaba, pero luego le gustó muchísimo y no se lo quiere quitar. Así es que yo por ahora, el chupete lo usamos todos los días. Número 2 es el calientabiberones. Número 3 es el esterilizador de biberones. Y el número 4 es el termo. Vale, os digo estas tres cosas juntas y ahora os explico las tres, os digo el porqué. Al principio yo quería hacer lactancia materna exclusiva, no ha podido ser, por lo tanto lo que más uso es el calientabiberones porque se calienta en un minuto y la verdad que no es nada complicado. El esterilizador de biberones porque al principio yo... ahorradora de mí, decía, bueno, los esterilizo en una olla. Pero claro, eso lo haces 1 o 2 semanas y luego dices, ¡qué pereza! Ponerte a la olla a calentar. Que... No, el esterilizador de biberones en 5 minutos tienes 6 biberones esterilizados y sus chupetes. Y el termo es porque al darle biberón por las noches necesitamos, claro, preparar biberones en la habitación. Yo vivo en una casa de 2 plantas y lo que menos me apetece a las 3 de la mañana es bajar, poner el agua a calentar, esto y lo otro, no. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos un termo, lo llenamos de agua caliente y eso es lo que usábamos por la noche con los tarritos de leche y ya está, hacíamos los biberones en 5 minutos. La quinta cosa que más hemos usado fue la mochila de porteo, porque la verdad que hay veces que el bebé, pues si salimos a dar paseos muy largos o nos vamos a un centro comercial y tardamos un montón, ¿qué pasa? Que el niño se agobia de estar en el carro, por lo tanto lo ponemos en la mochila. Y el sexto objeto que más hemos usado es el cambiador. ¿Qué pasó? Que yo la verdad que fue una cosa que muchísimas amigas que ya habían estado embarazadas me dijeron que no me comprase un cambiador, porque aparte de que vayan muy caros, luego ni los usabas ni nada y los cambiabas a los niños en la cama. Perfecto. Bueno, yo que dije, a ver, quiero tener un cambiador porque no sé si lo voy a cambiar en la cama o no, no sé cómo lo voy a hacer, a lo mejor... Entonces, yo googleando encontré una idea que es que pones en la cajonera, que esto si vais a mi Instagram lo podéis ver allí, es una cajonera de 6 cajones, 3 a un lado y 3 al otro, entonces es larga. Entonces la mitad de la cajonera arriba yo tengo puesto un colchón con la forma así de V para que no se puedan rolar, para que no puedan darse la vuelta. Y eso es lo que puse ahí y 2 lejas en el otro lado. Y eso es un cambiador muy económico de Ikea que no me costó ni 100 euros. O libras o lo que sea. El objeto número 7 es la bañera. La verdad que todo el mundo me decía no compres bañera porque... Pero bueno, luego en el baby shower, como me regalaron tantas tarjetas de Amazon, pues dije, bah, ¿en qué me voy a gastar? Pues en la bañera del Amazon. Y me compré una bañera que puedes pesar al bebé, incluso habiendo agua, porque la verdad que yo pensando los pesos estos de bebés que tienen que estar desnudos sin nada, pues aunque haya agua calentita, los puedes pesar con el agua, te dice la temperatura del agua, el peso en diferentes medidas y tal, y la verdad que me gustó un montón, vale un poquito carita, pero ya os digo que como tenía las tarjetas de regalo, dije pues me lo gasto aquí, y la verdad que nosotros los estamos usando un montón, o sea, todos los días nosotros lo vayamos ahí, así llevamos un control del peso, sabemos qué temperatura hay que usar, etc. El número 8, que la verdad que tardé un montón en descubrirlo, porque yo pensaba que, bueno, una trona, pues compro la trona típica porque se va a llenar de suciedad, de comida, de tal, nada, una trona de estas baratas de Ikea y hasta luego. Pues, error. ¿Por qué? Porque descubrí una trona que se podía usar desde los 0 meses, se echaba para atrás, el niño podía estar ahí acostado todo el día, podía luego comer, se cambiaba, bueno, te duraba hasta los 3 años. ¿Y qué pasó? Que como al niño no le gustó nada la hamaca, porque estaba muy abajo y a él lo que le gusta es estar arriba para ver a la gente, pues decidimos comprarse y la verdad que fue la mejor compra que he hecho,
porque la usamos todos los días, la vamos a poder usar hasta que el niño tenga 3 años, entonces es una inversión muy buena. Y tampoco es que fuera tan cara, la verdad, creo que me costó unos 100 y algo, también lo tengo en Instagram y lo podéis ver por allí cuál es, pero es la de Chico, no sé qué más, pero es la trona de Chico, ¿vale? El número 9, y no menos importante, es la cuna colecho. Es de Chico también. La verdad que nosotros la usamos todos los días porque el niño duerme en la cuna. Aquí en Inglaterra tienen mucha conciencia con esto de que no duerma el bebé con vosotros en la cama, porque por la muerte súbita y todo esto. Y la verdad que a mí me cagaron tanto que dije yo, el niño no se mueve de la cuna colecho. Y ya está. Y ahí estaba. Y la verdad que al principio no le gustó porque el colchón es un poco duro, pero si compráis un protector de colchón que sea así blandito, el niño estará más cómodo. Y la verdad que a Jacob ahora sí que le gusta un montón. Y el artículo número 10, y es el más importante, me lo dejo al final para que os acordéis de él, porque es un must otra vez. Esto lo tenéis que comprar sí o sí. El artículo es como una especie de cesta en la que tú puedes poner pañales, el cambiador, una muselina, las cremas que tengas, las toallitas, bueno, todo así, y con una de esto, con unas asas. Entonces luego coges y yo, como ya os he dicho antes, que vivo en una casa de 2 plantas, pues si estoy arriba me lo subo, si estoy abajo me lo bajo y así. Y la verdad que es una comodidad, porque sube pañales, baja pañales, sube toallitas, baja toallitas, me da pereza. Ay, ¿cómo no? Ahora vienen los 10 artículos menos usados. ¿Qué pasa? Que he tenido yo un problemilla y he pensado 10 artículos menos usados y no hay 10 artículos menos usados. Solo he encontrado 5. Así es que os voy a decir los 5. El número 1 es el sacador de leche. ¿Por qué? No os lo recomiendo que os lo compréis antes de tener al bebé. Número 1, un sacador de leche no se necesita, al menos que te vayas a ir a trabajar y que necesites estar sacando leche para vaciar los pechos o cualquier cosa. O porque el bebé no se coja bien a la teta, X. Pero de todas formas, esto en el Amazon te llega al día siguiente. No hace falta que te lo compres antes de que llegue el bebé. ¿Por qué? Porque es una cosa muy cara. Y si luego pasa cualquier situación y no puedes dar el pecho, dinero a la basura. Que es lo que me ha pasado a mí. Espero que con mi próximo hijo la pueda usar un poquito más. Número 2 es vaqueros para niño. Creo que es la compra más tonta que hice. Y es comprarle vaqueros a mi hijo, porque le he puesto un vaquero en los 3 meses que lleva de vida. Luego también, número 3, no os aconsejaría nada estar comprando muchísima ropa de calle, porque es una tontería. La verdad que en las primeras semanas no vais ni siquiera a querer salir. Número 1, porque no tenéis ganas. Número 2, porque os estaréis doloridas por la cesárea si tenéis cesárea. 1000 cosas. El bebé también es muy chiquitito. Depende de dónde viváis. Aquí hace mucho frío. La verdad que lo que menos piensas es en sacar al niño a 10 grados. Entonces yo eso os lo recomiendo. Más pijamas y menos ropa de calle. Tal cual. Número 3, esos guantes para las manos, para que no se arañen la cara, que todas nos compramos 20.000 guantes y 20.000 gorros para los bebés recién nacidos. Pues yo usé uno. ¿Por qué? Porque luego descubrí que todos los pijamas tenían como una especie de para dar la vuelta, y se daba la vuelta y te cubría la mano, y era básicamente lo que me había comprado. Así es que eso, fuera de la lista también. Y número 5, el último que se me había ocurrido, son los juguetes. Un niño no tiene ni idea de lo que es un juguete, por lo tanto los 3 primeros meses no necesitas juguetes para nada. Necesitas que le hables, que le digas mucha información. Eso es lo que nos dijo aquí la Health Visitor, que es, bueno, pues es una mujer que te acompaña en las primeras semanas de vida para ayudarte en ciertas cosas. Y nos dijo que los niños al principio no necesitaban juguete, lo que necesitaban es que le habláramos, que le enseñáramos colores, que saliéramos con ellos a la calle, cosas así. Pero juguetes a los 3 meses, nada. Así es que ya está. Chicas, estaba que me ahogaba. Pero es que la verdad que me hubiese gustado mucho que alguien me hubiera dicho todo esto, la verdad, y no haberme gastado el dinero tontamente. Pero bueno, espero que os haya gustado un montón este vídeo, que os suscribáis a mi canal, que le des like, muchísimo amor, que vayáis a Instagram y también me deis muchísimo amor por allí, que 1000 millones de gracias por visitarme y por estar conmigo todos los días, y que tengáis un buen día. Besos, chao. Bye bye.